En el libro Ideologías animadas, Juan Esclar nos anticipa que la revolución de Bichos no es una metáfora de un alzamiento comunista, sino que dialoga con el imaginario nacional de las guerras de independencia estadounidense. La forma en la que inicia el periplo de Flick, la hormiga protagonista de la película, es una parodia del Boston Tea Party, un acto de protesta en el que los colonos arrojaron cargamentos de té al mar como respuesta por los impuestos establecidos por Gran Bretaña. La gran diferencia en el filme es que la suspensión del pago tributario a los saltamontes se produce de manera accidental. La propia idea de pedir ayuda fuera de la colonia es una excusa para poder expulsar a Flick mientras las hormigas intentan recaudar nuevamente comida para Hopper. Las hormigas no cuestionan el sistema monárquico que las rige, ni los modos de producción con el que reúnen recursos. De hecho, están muy orgullosas de los logros de sus antepasados al fundar y expandir la colonia. Hay un pasado mítico eclipsado por la ocupación de las fuerzas extranjeras que perdura en la memoria más que en las costumbres. La hegemonía del saltamontes es el problema fundamental. El conflicto de Bichos es la lucha por la soberanía económica sin restricciones exteriores. Hace unos días tuve un debate interesante con el colega, escritor y amigo Federico Cerventi, que hizo notar lo siguiente. En Bichos, todas las películas son fantasiosas, son de Disney, entonces como está pensado siempre tienen un final idílico, pero en Bichos se logra una revolución violenta sin sangría, lo cual sabemos que en el plano material no existe. Y lo logran. Si bien expresa que no hay sangría visible en Bichos, el código visual de la película contiene en su forma la violencia que no es manifiesta en el contenido. El hormiguero como búnker, la lluvia como un bombardeo, la tierra como trinchera, las ramas del árbol como alambrado. Hay un modo de ver bélico ensamblado en el lenguaje audiovisual. Incluso la banda sonora parece, por momentos, un himno de guerra cuya partitura puede integrar el himno nacional de una colonia independizada. La ocupación extranjera instala un malestar que deviene en germen de la rebelión. Bichos funciona porque hay una fuerza exterior que subyuga a un pueblo que lo combate a través de formas de resistencia. Y si desarrollamos esta idea de una manera mucho más precisa, las hormigas ni siquiera están pensando en una lucha armada directa en primera instancia. La idea del pájaro está diseñada para que aterrorice a los saltamontes sin que haya necesidad de exponer a las hormigas a una situación de combate. La reacción final de la colonia, que se subleva violentamente contra los invasores, no formaba parte del plan original. Entonces, presentar la colonia como un ejército combatiente revolucionario que nunca fue es una lectura engañosa. Flick no es escritor. Es inventor. Más que un discurso grandilocuente elaborado por una élite de intelectuales, la trama avanza gracias a los momentos de ingenio de esta hormiga y a los lazos solidarios que va trazando con una comunidad heterogénea. En Bichos, la relación entre los artistas y la revolución no es inmediata. El viaje de Flick a la ciudad, el hallazgo de la compañía circense y toda la serie de malentendidos que dan lugar a su llegada a la colonia no responden a un programa político establecido, sino a una conducción eficiente que responde a los obstáculos que se le presentan. El arte y la tecnología son elementos estratégicos en el proceso revolucionario, pero esto demanda una coordinación de fuerzas sociales que aproveche su potencial para la causa. El problema es que si la revolución es pura praxis contestataria sin ideas que la orienten, termina siendo más una respuesta al orden establecido que lo transgrede sin trastocar sus fundamentos. Si el arte se trata solamente de representar la realidad que debe ser, ¿no termina siendo un púlpito que esteriliza la potencia creativa del artista? El realismo socialista fue una tendencia artística que priorizaba la representación de las ideas políticas y el proletariado en el contexto de la Unión Soviética. Su instrumentalización por el régimen estalinista implicó la exclusión de otras corrientes consideradas burguesas y antisoviéticas. Paralelamente, Trotsky sostenía una apreciación alternativa de la libertad artística en el Manifiesto por el Arte Revolucionario Independiente, coescrito con André Breton. Reconocemos, naturalmente,
al Estado revolucionario el derecho de defenderse de la reacción burguesa, incluso cuando se cubre con el manto de la ciencia o del arte. Pero entre esas medidas impuestas y transitorias de autodefensa revolucionaria y la pretensión de ejercer una dirección sobre la creación intelectual de la sociedad, media un abismo. Si para desarrollar las fuerzas productivas materiales la revolución tiene que erigir un régimen socialista del plan centralizado, en lo que respecta a la creación intelectual, debe desde el mismo comienzo establecer y garantizar un régimen anarquista de libertad individual. Ninguna autoridad, ninguna coacción, ni el menor rastro de mando. ¿Qué forma de arte habrá después de la revolución? ¿Se puede hacer arte sobre todo después del proceso revolucionario? Estas son preguntas que abordaremos oportunamente en el futuro. Lo fundamental en Bichos es que el arte está subordinado a la técnica. Esto que puede parecer una limitación es lo que propicia una potencia revolucionaria. En Bichos, lo que hacen los personajes del circo no es del todo verdad, porque no son guerreros, ni del todo ficción, porque tiene efectos en la realidad. Es una puesta en escena que se sostiene a lo largo del tiempo, a la vez que se retroalimenta de las situaciones contingentes. Desarrollan un simulacro hasta que pasa algo, lo resuelven y siguen adelante, sin que la actuación termine de cerrarse sobre sí misma. Es una performance que se desteje y rehace todo el tiempo. Lo explico de la siguiente manera. Flick cree que los bichos de circo son guerreros. Luego, ellos se los desmienten en privado, pero acto seguido rescatan a Dot, realizando un despliegue de inteligencia sin que sean guerreros. Luego, la colonia entera descubre que son artistas circenses y ellos se marchan, pero cuando reaparecen para dar un espectáculo a los saltamontes, las hormigas en cautiverio se aferran a la posibilidad de que la tramoya les salga bien para utilizar el pájaro y continúan el simulacro. Luego, el pájaro es destruido por la pulga, desbaratando toda la simulación a los saltamontes. Pero el desmantelamiento del artificio no hace que se desanimen, sino que anticipa la rebelión. El discurso de Flick frente al fracaso del artificio tiene dos sentidos. En primer lugar, exalta la fuerza de trabajo de la colonia y la potencia revolucionaria del pueblo al describir cómo ellas han logrado grandes cosas por su cuenta. Si bien el destinatario del mensaje es Hopper, todo el mundo está escuchando y deliberando. Somos más fuertes de lo que ustedes creen. Y te consta, del mismo modo que el artificio del pájaro fue desmantelado, la figura de Hopper se desarticula cuando la población comprende que su propia sumisión es la que hace posible que él detente el poder. Respecto a este último punto, les puedo recomendar Discurso sobre la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie, publicado en 1574, y si les interesa tener una introducción de referencia, pueden ver el video del canal Café Kioto dedicado a esta obra. Hay elementos clave en la figura de Flick como orador dignos de analizar. La hormiga ninguneada por el pueblo que desestimaba sus inventos se encuentra humillada y debilitada físicamente. Lo que sostiene su ethos no ha sido su reputación de inventor exitoso, sino su actitud perseverante frente a la ocupación. Pero esta persistencia no se la atribuye a su propia imaginación o temple, sino a la cultura hormiguera a la que pertenece y que ha logrado grandes cosas. El pathos, la dimensión afectiva del discurso, empieza a ganar cada vez más fuerza. A pesar de encontrarse en su estado más vulnerable, la indignación aumenta. Finalmente aparece el logos, la razón, el argumento, el motivo que justifica todo el recorrido del discurso y que producirá un cambio de actitud en el público que antes se ubicaba en un estado de espectador. La revelación. Los saltamontes solo son poderosos en la medida en que las hormigas se lo permiten. Y te consta, dice Flick. Hopper lo sabe y el espectador, nosotros, también, desde hace varios minutos de metraje, porque él mismo lo dice. No es por la comida, es para mantenerlas alineadas. A pesar de que el arte se revela como artificio, la conciencia popular ha despertado dispuesta a asumir las riendas de su soberanía por la fuerza. La revolución estalla, y sí hay una muerte, la de Hopper siendo descuartizado por pájaros, lo que no se muestra en pantalla ni es necesario. El discurso de Flick no habría funcionado por sí mismo si la película no hubiese planteado este recorrido, pero falta responder una pregunta crucial. ¿Cuál ha sido el papel del arte en la revolución si todo se trató de una ilusión que se fue deshaciendo a medida que avanzaba la historia? Lo que nos lleva al dramaturgo Bertolt Brecht.
Para él, el teatro debía tener una función social y movilizar al público, pero no a través de la mera sensiblería efectista, ni tampoco creando narrativas inmersivas que produzcan una suspensión de sentido crítico que lo haga olvidar de la realidad en la que vive. Hay un momento bastante chistoso de la película, cuando la tropa morita realiza una representación teatral de lo que creen que va a ser la rebelión contra los saltamontes. La acción dramática, lejos de inspirar a los artistas, los espanta, no solo porque los involucra a ellos, sino porque presenta una visión romántica, exagerada y fatalista de la guerra. Los artistas se comprometen con el plan cuando reciben el respeto de un público que admira sus habilidades. En vez de recurrir a una estrategia ofensiva, Flick elabora la idea del pájaro, un artefacto cuyo funcionamiento requiere que el público que asiste a la simulación coopere sin saberlo para que funcione, rompiendo la cuarta pared. La primera vez, las hormigas colaboran con la obra sin saber que se trata de un artificio, pero la siguiente vez, a sabiendas de que están participando de un artificio gestado por artistas y no por guerreros, participan en él, lo amplifican, lo enriquecen con gestos macabros y horripilantes, incluso exagerados. El miedo penetra el exoesqueleto de los saltamontes. Todo es horror y desconcierto. Pero en ese momento, la pulga interrumpe la obra prendiendo fuego el artefacto. El artificio se desvela. El interior de la máquina queda expuesto. Se ven los hilos, se ve a las hormiguitas operando la maquinaria. La obra queda interrumpida y todos quedan en suspenso. Puro Brecht. La primera vez que vi la película, lamenté que la pulga hiciese eso, pero viéndola en retrospectiva, puedo entender que la revolución fue posible porque se interrumpió la acción en el momento justo. Brecht se oponía a las formas teatrales dramáticas que se preocupaban por conmover los sentimientos del público sin que el espectador se detuviese a pensar en lo que estaba viendo. Aquí interrumpo este video para plantear lo siguiente. ¿Qué es más violento? ¿La ficción de orden que el poder político nos impone a través del aparato represivo, el ajuste económico y el control mediático? ¿O la fuerza revolucionaria que se necesita para desmantelarla y refundar un orden comunitario a la medida de la libertad y la voluntad de sus integrantes? ¿Por qué deberíamos acatar la moralidad hipócrita de las clases dominantes para enmascarar la insurrección de dialoguismo y corrección política? ¿Por qué nos convencimos de que el voluntario sometimiento a un poder absolutamente indiferente a nuestras necesidades significa vivir en democracia? No propongo estas preguntas como un gesto artificial de justificar una violencia que ocurrirá indistintamente de mis convicciones, sino para cuestionar cómo la cultura dominante nos vende la paz en nombre de la guerra.